Hola, soy el ingeniero Jan Pampa y en este video vamos a hablar sobre el tema de viviendas, viviendas comunes, le voy a llamar, viviendas comunes. ¿A qué me refiero con una vivienda común? Es decir, le voy a llamar una vivienda común en realidad a estas viviendas que sufren de autoconstrucción, es decir, em, construcción sin la intervención de un profesional, quizás sin la intervención de un arquitecto o un ingeniero. Y quizá algunos profesionales que están viendo esto se pregunten cómo es que sucede que se construya una vivienda sin intervención de un arquitecto o de un ingeniero. Y es que sucede que hay zonas de pobreza, vamos a llamarlo como es, zonas dentro de los países con escasos recursos. Entonces, estas personas se ven mm, desinformadas sobre los profesionales que deben intervenir en la construcción de una vivienda. Bueno, yo voy a hablar netamente de la parte ingenieril. ¿Qué es lo que sucede con estas viviendas? Como son viviendas comunes, en realidad se encuentran en ubicaciones de lotización masiva, donde, por ejemplo, un lote, un terreno, puede tener unas dimensiones aproximadas, digamos, de 6 metros por 20 metros de largo, ¿ok? 6 por 20. Y esto, 6 metros por 20 metros. Y esto para una cantidad elevada de edificaciones en una zona ya urbanizada se ve algo como esto, ¿no? Esto es a lo que llamaríamos una manzana, acá están los lotes, esto tiene 6 metros de frente, 6 metros de frente, 20 por acá, 20 de ancho, 6 metros de frente y acá tenemos una avenida y por acá hay otra manzana. ¿Ok? Sucede que entonces tenemos que para esta edificación existe un vecino colindante al lado izquierdo, un vecino colindante al lado derecho. Vamos a llamar que la pista o avenida se encuentra en la parte superior y en la parte inferior contamos con otro vecino. ¿Ok? Entonces, al momento de plasmar, esto va como recomendaciones para los arquitectos. Bueno, en este caso espero que ya quede para un arquitecto también el video o de alguna manera, alguna persona involucrada en la autoconstrucción de esta vivienda. Sucede que vamos a tener que las partes laterales no están disponibles alguna abertura porque sucede que el vecino también va a tener alguna idea de construcción. Entonces se suele plantear muros laterales, ¿ok? Y construye muros laterales, muros de albañilería, al lado izquierdo y al lado derecho, ¿sí? Además que el tránsito dentro de la vivienda es, ¿cómo es, no? De la parte delantera a la parte, a la parte trasera y se necesita y requieren pocos elementos estructurales que intervengan en el tránsito en esta dirección. Es por eso que los elementos estructurales quedan, digamos, un poco cortos en la dirección, vamos a colocar direcciones, vamos a colocar dirección X y dirección Y, ¿ok? Entonces, el tránsito debe ser fluido, digamos, en la dirección Y y los elementos estructurales, como este verde que estoy pintando, estorban a la apreciación de un, de una persona con desinformación en este tema. Entonces, por tal motivo es que estas viviendas al final, sin querer en realidad, porque lo hacen, como les digo, con desinformación, eh, sucede que estas edificaciones quedan de la siguiente manera.
Perdón, vamos a tratar de hacerlo lo más simétrico posible. ¿Cómo quedan estructuradas finalmente estas estructuras? Bueno, para empezar, al no tener un profesional a cargo, la persona encargada de la construcción está totalmente desinformada, que por ejemplo en Perú es una zona sísmica. Entonces plantea elementos a lo mínimo posible, llamemos. Estos son columnas de 25 por 25, espaciadas, digamos, 4 o 5 metros, ¿no? Bueno, acá me faltó quizá un pedazo más para que sea 20. Bueno, vamos a colocarlo por la parte inferior. Al ser 6 metros, es probablemente que tenga un pórtico con una columna más. Sí, normalmente lo hacen algo empírico con con una experiencia de colocar a menos de 6 metros los elementos. Y queda, como les digo, en la parte lateral, muros de albañilería que estoy colocando ahora de rojo. Y es probablemente que también vaya a la parte trasera. En estas construcciones tratan de buscar la mayor cantidad de área construida, de alguna manera, nuevamente por desinformación. Si no es en la última parte, dejan quizá una abertura en este último tramo y lo último de albañilería queda en esta zona. Igual en la parte delantera quizá hacen alguna abertura y queda un muro por esta zona. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a hablar ahora un poco, vamos a tocar ahora tema sísmico. Sucede que estas edificaciones llegan con una alta rigidez, ¿ok? Una alta rigidez, lo vamos a llamar elevada rigidez. Elevada rigidez que le vamos a llamar elevado K en la dirección Y. ¿Por qué en la dirección Y? Porque como ven hay una alta cantidad de muros de albañilería, lo que está en rojo, mientras que en la dirección X, mientras que en la dirección X los dos muros, o a veces casi ningún muro, vamos a llamar incluso que no hay ningún muro en esta dirección, porque es la verdad, hay ocasiones en las que no llega ningún muro y colocan pequeños muros que ya no se pueden ni considerar albañilería. Entonces, en la dirección Y está la elevada rigidez. El siguiente problema es que el sismo va a atacar a la estructura por donde haya menor rigidez, que es la dirección Y. Elevada rigidez en la dirección Y. En la dirección X tenemos una reducida eh, rigidez, o llamémosle una rigidez en X mucho menor que la rigidez en Y. Entonces, el sismo podríamos decir que es algo inteligente porque ataca en la dirección que, que es la menor rigidez. ¿Por qué digo ataque? Esto tiene otros términos en realidad. Al tener menor rigidez, el periodo es mayor, ¿ok? El periodo en X es mayor al periodo en Y, porque el periodo es igual a la raíz de la masa entre la rigidez. Acá me falta un término que es multiplicado por 2pi. Entonces, como la rigidez está en el denominador, a mayor rigidez es menor periodo, menor t. ¿Ok? Entonces, a mayor rigidez, que es y, el periodo es menor. Entonces, el sismo ataca en la dirección de mayor periodo. Ahora, el siguiente problema es que en la dirección en X, como requiere tránsito la vivienda, requiere tránsito en esta dirección,
los elementos no tienen un gran peralte, una gran dimensión en la dirección X. Es decir, esta columna el arquitecto normalmente no la requeriría tan grande en esta dirección porque obstruye el tránsito de la vivienda. ¿Sí? Normalmente quiere algún área despejada o colocar ventanas en esta dirección para aprovechar el paso de la luz de la parte trasera o de la parte delantera. ¿Ok? Entonces, el siguiente problema con estas edificaciones comunes, con estas viviendas comunes, como es, surge que como es, em, como tiene vecinos, y hemos dicho que se va a mover primero en la dirección X, primero en la dirección X antes que en la dirección en Y. Esto es lo más común que esté muy próximo a chocar con la vivienda vecina, ¿ok? Con la vivienda al lado de esto, ¿sí? Y en realidad esto ya llega a suceder y, y ya en realidad las dos edificaciones se mueven juntas, ¿sí? ¿Qué es lo que salva a estas estructuras a veces en los sismos? Bueno, salva, digamos, porque empíricamente estas construcciones están en algunas formas sobredimensionado, quizás sobre la gran cantidad de muros en la dirección Y, que ya no funciona como una edificación sola, sino que está bastante unido a la verificación aledaña. Otro tema es que en realidad no son de muchos niveles, pueden ser dos, tres, quizás máximo hasta 5 niveles. Ya cuando es mayor a 5 también necesariamente interviene un profesional. Otro tema que puede ser beneficioso para estas construcciones, quizá es el tema de resonancia, que la estructura no se ve tan amplificada, porque si es de 2 o 3 pisos, tiene un periodo aproximado de 0,2 segundos a 0, entre 0,1 segundo y 0,2 segundos. Y si el suelo es intermedio a blando, esto, los suelos blandos intermedios tienen periodos algo elevados, periodos fundamentales entre mayores quizás a 0,6, en realidad no tengo este punto exacto, pero son algo elevados. Entonces, no existe una proximidad quizás entre los suelos, entre el periodo del suelo y el periodo de la edificación, y eso evita la resonancia, porque si ocurre resonancia, el movimiento sísmico afecta en mayor medida la edificación, si los periodos estarían muy cercanos. ¿Qué tipo de material apoyaría la resonancia? Sería un material rígido. Un suelo bastante rígido va a tener un periodo menor y va a estar más cercano a la resonancia de estas edificaciones. Bueno, vamos con las soluciones, quizás. ¿Qué soluciones se podrían proponer para estas edificaciones? La primera es aprovechar las ubicaciones en las que se pueden plantear elementos en la dirección en X, dado que en la dirección X, bueno, otro tema que me faltó comentar quizá. Otro tema, ¿por qué la rigidez en la dirección Y? Porque la rigidez en la dirección Y es mucho mayor a la rigidez en la dirección X. Veamos un pórtico de la dirección, vamos a usar este de acá. Veamos un pórtico de la dirección Y. Este es un pórtico de la dirección Y. Ese pórtico de la dirección Y cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Mientras que si tomamos un pórtico de la dirección X, un pórtico de la dirección X solamente cuenta con 1, 2, 3 columnas. Desde esa perspectiva, eh, la, la rigidez de un pórtico de la dirección Y
respecto a la rigidez de un pórtico de la dirección X es muy diferenciada. Quizá algunos puedan decir sí, pero en la dirección X hay una cantidad mayor de pórticos. Sin embargo, eso no es de alguna manera lo que aporta en una rigidez la cantidad, sino la rigidez, por ejemplo, si yo veo la rigidez de esta columna en la dirección, bueno, voy a tomar como una relación a la rigidez la inercia de esta columna. La inercia es igual a esta dimensión, vamos a llamar B, por la otra dimensión H. B por H elevado al cubo entre 12. Esa es la inercia de este elemento en la dirección Y. La misma inercia de este elemento en la dirección X sería la base, que en este caso ya sería H, por la altura que es B elevado al cubo entre 12. Entonces, para este pórtico tenemos tres columnas, digamos, de igual dimensión, y serían 3 veces HB cubo entre 12. Y en la dirección Y tenemos un 2 3 4 5 BH cubo entre 12. 5 para el pórtico en la dirección Y, 3 para el pórtico. Ahora, si multiplicamos esto, por la cantidad de pórticos, en la dirección en X tenemos un 2 3 4 5 pórticos. Va a ser 15, ya no 3, vamos a borrar el 3. Y en la otra dirección, en la dirección Y va a ser 3 por 5, ¿no? Va a ser 15 y acá 15. Sin embargo, la diferencia es que en la dirección Y es BH cubo y en la dirección X es HB cubo. Entonces, nuevamente, es lo más recomendable desde esta perspectiva colocar la dimensión grande de la columna en la dirección X, ¿sí? Para recuperar rigidez. O que estas relaciones BH cubo y HB cubo sean lo más simétricas posible, lo más cercano entre ellas dos. Que bueno, eso se consigue a veces también colocando la mayor dimensión en X, porque la dirección Y ya tiene estos muros que también ayudan a la rigidez y no se están contando en esta pequeña fórmula. ¿Sí? Entonces, eso de las dimensiones también es importante, por eso lo más recomendable es que si tienen alguna escalera interna, aprovechar los bordes de la escalera en colocar, quizá una placa pueda ser exagerada, pero colocar alguna columna más alargada en ese sentido de columnas. Bueno, acá también hay que revisar ya la viga de acople. Otros puntos, además de la escalera para aprovechar, son las partes, si acá hay una abertura quizá para la cochera, acá se puede colocar una ventana y colocar algunas columnas de mayor dimensión en esta posición. Lo mismo para la parte posterior. Siempre tratar de buscar aumentar la rigidez en la dirección X porque como se ha visto, hay menor cantidad de columnas por pórtico en esa dirección. Eh, ¿Qué otro detalle podemos ver? Aparte de columnas, si son quizás, aparte de escaleras, si son más pisos, quizá una caja de ascensor. Bueno, otro tema en este tipo de estructuras. Hay una escalera y además suelen colocar una abertura en la parte, justo en la parte interna, digamos a la parte intermedia del terreno. Y esto de acá que genera una discontinuidad de diafragma. Es que esta zona de acá tiene una menor dimensión comparada con este ancho de acá y comparado con el ancho posterior. Estamos hablando de la losa. La losa queda abierta por el paso de la escalera y por el paso de un tragaluz. Entonces hay una discontinuidad de diafragma. Hay una losa por acá, una losa aligerada, por acá una losa aligerada, y estas zonas, estas dos losas aligeradas quedan conectadas solamente eh, por este pequeño paso de tránsito
digamos, al subir la escalera para tránsito entre un cuarto, entre un mini departamento, otro mini departamento, entre cuartos o cuarto a un baño, la cosa que queda es continua. Alguna recomendación para solucionar eso podría ser elevar la rigidez de este tramo, elevar la rigidez de esa conexión con una losa maciza o con vigas peraltadas en los bordes de esta losa, ¿sí? Una forma de que haya mayor rigidez entre la conexión de la parte final y la parte delantera. Mm, bueno, vamos a dejar hasta ahí la presentación de este video. Si recuerdo otras observaciones, se las estaré subiendo en un segundo video. Quizás se pregunten cómo son estas edificaciones. Vamos a mostrar, creo que tengo un plano en el escritorio. Bueno, la arquitectura es esta, ¿no? Tenemos en la parte frontal un estacionamiento, un dormitorio en la parte del primer nivel, una escalera, otra escalera, una abertura justamente en la parte central, un comedor en la parte final, una sala, cocina y otro jardín en la parte final. Para el segundo nivel, de igual forma, un dormitorio, sala, comedor, cocina, comedor y sube la escalera y nuevamente una abertura como les mencioné, ¿no? Es que, como les digo, no se va a poder de todos modos evitar, las lotizaciones ya vienen de esta forma, entonces, como les digo, es lo mejor tratar de recuperar la estructura lo más posible. Luego del predimensionamiento, que también hay un video de predimensionamiento en el canal, hay que pasar al diseño y colocar los elementos estructurales. Por ejemplo, acá la parte en que se aprovechó fueron estas dos columnas, esta columna de acá y la columna posterior. Quizá sea mejor cambiar al el color para que se observe un poco más. Una columna en esta posición, una columna en esta posición. Vean que la dimensión larga queda en la dirección corta de la estructura. En la dirección larga, de todos modos, no se puede evitar aprovechar los muros de albañilería que tenemos en la dirección Y. Y en la parte de la pérdida de rigidez entre una losa aligerada posterior e inferior es la conexión a través de una losa maciza y viga peraltada en los costados. ¿Sí? Entonces, sí se puede realizar estas estructuras. Hay que darle simplemente el detallado que requieren. ¿Sí? Y para los que ya estén viendo algo de este tema o hayan pensado en hacer alguna autoconstrucción, les recomiendo siempre tener la opinión de un profesional, la intervención de un profesional. ¿Ok? Porque como ven, los conceptos que tenemos a partir de la universidad quedan reflejados dentro de los planos, ¿sí? De alguna manera siempre está reflejado. Entonces vamos a dejar hasta ahí este video. Les agradezco por haber seguido viendo mi contenido, a pesar de que no había subido información de este tipo tan a menudo. Voy a tratar de seguir subiendo eh, contenido de este tipo, ¿ok? Hasta luego.